Por eso que nos da el estar pues cada día vivos para poder manifestar su gloria a otras personas. Con pequeñas acciones, ¿no? Esposo amando a la esposa, mujer honrando a tu marido, padres criando a sus hijos, hijos honrando a sus padres, trabajadores haciendo lo justo, los jefes haciendo lo correcto. A través de pequeñas acciones vamos glorificando el nombre de Dios y también vamos impactando la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es simplemente algo que va a perecer y nada va a suceder, no. Tú y yo hemos sido escogidos, predestinados para impactar la vida de otros, para que otros puedan ser alcanzados con este mensaje de esperanza y ellos también puedan ser salvos, así como un día alguien te predicó y esa palabra caló en tu corazón y tú decidiste rendir tu vida y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Entonces, ese significado es lo que Dios tiene. Por eso que nos tiene vivos, por eso que nos mantiene en ese lugar llamado su iglesia, para que podamos recibir su instrucción. No solamente hemos venido para encontrarnos nosotros, saludarnos, qué rico, estar bien, pasarla bien, todo. No, hemos venido aquí porque su palabra dice que es el Señor que con cuerdas de amor nos atrae a su casa. ¿Para qué? Para impartir su palabra, esa palabra que es más cortante que espada de dos filos, dice que penetra hasta partir las coyunturas para darnos a nosotros la convicción, ¿no? Y nuestra mente sea renovada por el poder de su palabra para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, estamos hablando que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no? Y por lo tanto dice que esta palabra se ha de cumplir en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y Hebreos capítulo 10, 37, 38 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, para tener la experiencia de tener un encuentro, ese segundo encuentro con Cristo, dice que necesitamos tener fe. Y la fe no es algo que usted lo compre en el mercado, no es algo que usted lo quiere en la farmacia. No es algo que usted ni siquiera lo reciba simplemente cada domingo que usted se sienta aquí y ya no abre su Biblia. La fe, dice, viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es que nosotros lo invitamos a usted, lo exhortamos a usted de que pueda hacer su tiempo con Dios y usted pueda recibir la palabra, porque es la palabra la que produce vida sobre nuestra vida. Es la palabra que nos va a dar a nosotros la convicción de que esta espera en Cristo es verdadera. Porque muchos hablan de, sí, Cristo viene, pero no pasa nada en su vida. Siguen siendo igual. Pero cuando la palabra cae en lo más profundo de nosotros, sabemos que es una oportunidad que Dios nos está dando para poder estar atentos, ser diligentes, ¿no? Y poder esperar esta venida gloriosa. Porque dentro de lo que hemos visto, Romanos 12:2, también lo vimos la semana pasada, dice que no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué significa? Que no debemos seguir simplemente la corriente del mundo. Que todo el mundo vive como siempre. Es que todas las iglesias practican lo mismo. No. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros somos un diseño único de parte de Dios. Y con un llamado y un propósito específico. Yo no puedo hacer la parte que le toca a José. Ni José puede hacer la parte que a mí me toca. Y así viceversa con cada uno de ustedes. Dios te escogió y te dio un propósito en tu vida que solamente tú lo vas a cumplir. Nadie lo va a hacer por ti. Y ese propósito es algo que tú vas a tener que responderle a Dios. Porque el Señor cada día te extiende su misericordia, cada día te extiende su favor, cada día el Señor provee para tus necesidades, pero para que tú también puedas cumplir el plan de Dios. Por eso dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que ser renovados, transformados por el conocimiento de la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo como Dios quiere, ¿no? Hablamos acerca que es necesaria la fe, porque la fe y el temor dijimos que no pueden coexistir juntos. Un cristiano que vive en temor y que dice que tiene fe, entonces anda en una confusión. Porque el temor es pensar que todo lo malo le va a venir a uno. Y la fe dice que es la certeza y la convicción de todo aquello que uno no ve, pero que sabe que es una realidad. La fe nos dice que en el plano espiritual, en el plan de Dios, Dios ya se adelantó a nuestro futuro. No es que Dios va a crear recién nuestro futuro. No, dice que todas las cosas ya han sido escritas en su libro y están hechas para que no falte ninguna de ellas. Por eso le decía a usted, así como Jesús decía, yo he venido para que se cumpla todo lo que ha sido escrito de mí,
usted también está aquí para que todo lo que Dios ha escrito de usted se cumpla. ¿Por qué? Porque ya ha sido trazado en el cielo. En el futuro ya ha sido declarado tu bendición, tu sanidad, tu prosperidad, tuya, tu casa, tus generaciones. Pero somos responsables de hacerlo. Por eso es que nosotros los cristianos debemos caminar en fe. Y habíamos dicho que si usted dice amén, ¿no?, aceptando la palabra de Dios, usted necesita tener fe, usted necesita creer que esta palabra es fiel y que también es verdadera para su vida. Y hablamos de 5 puntos, nos quedamos en el punto número 5, pero vamos a recordar un poquito de lo que hablamos. El primer punto es que Cristo viene sí o sí. Aunque algunos no lo crean, su palabra dice que Cristo viene. Hechos 1:11 dice: los cuales dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto es una realidad. Lo cierto es que Mateo también 24:36 nos dice, los discípulos, y Señor, ¿cuándo va a hacer esto? ¿No? Porque cuando usted sabe cuando algo va a ocurrir, usted se prepara, ¿sí o no? Usted es diligente. Pero cuando usted no sabe que algo va a ocurrir, entonces, ¿está con la guardia lista? ¿Está preparada? ¿O baja usted sus revoluciones? Lo cierto es que los discípulos decían, Señor, ¿y cuándo va a suceder esto? Y miren la respuesta que Jesús nos da, para que no vivamos afanados en el día aquel, sino que toda nuestra vida tiene que estar lista. Toda nuestra vida tiene que estar lista. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Solamente Dios ya determinó el día. Y lo más interesante de todo esto que Dios dice es que usted tiene que saber que Jesús vendrá. Esa es la parte más importante. El día, la hora, cuándo, no te preocupes. Dios lo dijo y así sucederá. El segundo punto que vimos es que Cristo dice vendrá como ladrón para aquellos que no le conocen, para aquellos que en algún momento se le predicó el evangelio y no lo recibieron. A ellos lo va a tomar por sorpresa. Ay, Señor, no hay tiempo. No, ya no va a haber tiempo, dice, porque cuando Cristo venga, la gracia terminó. Por lo tanto, ya ese favor inmerecido ya no va a estar al alcance de las personas. Y aquellos que rechazaron el mensaje ya no tendrán la oportunidad de ser salvos. Usted y yo somos salvos por gracia, y gracia significa favor no merecido. Y por lo tanto, dice, vivimos en esa gracia. Porque todos los días pecamos y todos los días, ¿qué? Nos arrepentimos. Y gozamos de esa relación con el Señor. Y entonces los cristianos, yo quiero que usted preste atención, porque la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Ya dimos los pasajes bíblicos, pero hay algo que quiero que usted note en 1 Tesalonicenses 5:2-4, dice. Empieza diciendo en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué significa? Que la iglesia del Señor sabe perfectamente que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y la última parte de este versículo, en el verso 4, dice la siguiente: mas vosotros, nuevamente hablando a la iglesia, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando, lo estamos predicando, lo estamos anunciando. O sea que no te va a tomar por sorpresa, nadie va a decir, ¿sabes qué? En la iglesia nunca me hablaron que Cristo venía. Estamos haciendo un estudio, estamos tomando la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia en casa para que usted pueda saber y conocer este tema acerca de que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y como dice la palabra, tú ya no estás en tinieblas, tú andas en la luz del Señor. Y por eso que yo declaro que en esta iglesia nadie va a ser sorprendido. Yo espero que usted esté de acuerdo con eso. El tercer punto que vimos también acerca, porque son 24 puntos que vamos a ver que va a afectar la vida de todo creyente y todo aquel que no conozca a Jesús cuando Él venga por segunda vez. Es que cuando Cristo vuelva habrá, dice, disturbios y gran convulsión en la naturaleza. Sí, van a suceder hechos pues extraordinarios, ¿no? Habla acerca de que las estrellas caerán, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su brillo, habrá rugidos del mar, oleajes y habrá una gran conmoción cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿no? Y hay algo que nosotros tenemos que saber, que cuando esto ocurra, no es para que los cristianos estemos en temor. Vuelvo a repetir, el temor y la fe no pueden coexistir.
Ahora, si bien es cierto, hay desastres que ocurren como temblores, terremotos, sismos, ¿no? Y puede haber un momento en que eso te dé una sorpresa o te agarre desprevenido y tengas un momento de duda y puedas, o de pánico. Pero luego entras, ¿no?, en una reacción y te das cuenta de que esto era necesario que suceda. Lo mismo también dice la palabra de Dios, que cuando estos hechos comiencen a suceder, no es para que la iglesia esté asustada, no es para que entremos en desesperación, sino al contrario, dice la palabra en el libro de Lucas, Lucas 21, verso 28, dice, hay un versículo ese versículo está dirigido a los creyentes que dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, no es para que te agaches y tengas miedo, no, dice que te pongas de pie, te yergas sobre tus dos pies, te pongas derecho, ¿ya? Levantes tu cabeza al cielo, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa eso? Que la venida de nuestro Señor está a un paso y que usted y yo vamos a tener acceso directo al trono de la gracia de Dios, porque así Él lo ha prometido. Entonces no podemos vivir en temor. El cuarto punto que vimos es acerca de que Cristo vendrá en las nubes. La Biblia dice que en Mateo 24:30, entonces va a aparecer la señal en el cielo del Hijo del Hombre y muchas naciones, muchas tribus de la tierra van a lamentarse porque ya no va a haber oportunidad. Mucha gente va a comenzar a gemir, a llorar, a decir, pues, ¿por qué no aprovechamos el tiempo? ¿Por qué no tomamos la decisión? Pero ya será muy tarde. Y dice, habrá gran lamento y lloro sobre la tierra, porque el Señor vendrá, dice, en las nubes con poder y gran gloria, dice. Pero justamente con eso, con esa manifestación también, la palabra de Dios nos dice que vendrán muchos hombres y muchas mujeres se levantarán movidos por su propia concupiscencia. ¿Qué significa esto? Que van a comenzar a decir un mensaje que no es conforme a la palabra de Dios, con la finalidad de engañar aún a los escogidos de Dios. Y van a decir, mira, que Cristo está allá, que el Señor, no es que está en el cielo, Él ya bajó a la tierra, está en tal lugar, está en este lugar. Y yo les dije, más o menos de 10 personas, leímos la semana pasada, que dicen que son la reencarnación de Jesucristo, que están en Brasil, que están en Estados Unidos, que están en Rusia, que están en Japón, que en fin, en varias pues, ciudades que se hacen llamar y autoproclamar el Cristo. Y han convencido a muchas personas. Y tienen seguidores, y tienen sus discípulos y todo lo demás. Y hacen señales, hacen milagros. Pero no se ajustan a la realidad de la palabra de Dios. Por eso es importante que la iglesia tenga que estar pues, siendo entendida en este caso. Y el quinto punto, en el cual nos quedamos la semana pasada, dice que su venida será visible a todos los habitantes de la tierra, incluso los ciegos y aquellos que ya están muertos, también dice podrán ver este día, ¿no? ¿Se imagina? Lucas capítulo 17, verso 24. Nos dice así, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro extremo del cielo, dice, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios nos dice a nosotros que la venida de Cristo será un hecho asombroso y que toda la humanidad podrá verla y tener conocimiento. También su palabra nos dice a nosotros que ahí ocurrirá algo que para nosotros muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y usted dirá, pero han pasado 2000 años, ¿cuántos han muerto? Ya no tienen carne, ya no, sus huesos están ahí, otros están en el mar, se los comieron los peces. ¿Cómo va a ser esto posible? Y trataba nuestra mente de comprender y entender. Hermanos, nuestro cerebro tiene un 100% de funcionamiento, pero de ese 100% algunos solamente usan el 5%, el 3%, el 10%. Y los extraordinarios así, el 15%, 20%. Hay un 80% de la función neurológica del ser humano que no la utilizamos. Por eso es que somos muy limitados al comprender. Pero dentro de la mente de Cristo, dentro de la mente de Dios, su palabra dice que Él tiene el poder
para hacer que esos huesos secos ya vuelvan a revivir, vuelvan a ser transformados. Ahora, para muchos el pensar el cómo nos va a costar mucho trabajo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, no pensemos en el cómo, necesitamos creer. Porque tenemos un Dios que es, dice, todopoderoso, y que para Él no hay nada imposible. Entonces, no encasillemos a Dios con pensamientos pues imposibles, cuando en realidad Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué importante es esto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Dice, todas estas cosas han sido escritas, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ahora, algo que yo siempre les digo a ustedes es que Dios no ha guardado ningún secreto para nosotros. El Señor se ha revelado en su magnitud total en su palabra. Y si nosotros vamos a la palabra y la estudiamos, meditamos, la escudriñamos, vamos a ver que el Señor nos ha abierto a nosotros un panorama donde todo ha sido descrito entre lo que ocurrió, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo a lo largo del tiempo. No hay ningún secreto. ¿Y con qué finalidad ha sido esto diseñado? Con la finalidad de que dice, nuestros corazones, nuestra mente sea afirmada, para que usted sepa lo que va a ocurrir. Y no diga, pues no, es que yo no sabía. A ver, levanten su mano todos los que tienen una Biblia en casa. A ver, ¿quiénes no tienen Biblia en su casa? A ver. Todos tenemos una Biblia, ¿no? Y si usted tiene más de una, si alguno ha visto que no levanta su mano, regálele una a ese cristiano, por favor. Entonces dice, para que nosotros vivamos irreprensibles en esa santidad que Dios quiere. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Luego dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la apostasía, pastor, pero la apostasía todavía no se ha dado. Miren, ya se habla del ecumenismo, se habla acerca de una sola iglesia que quieren hacer, en la cual es una manifestación donde Dios es Dios buenito y para todos es Dios que no importa si peca, no importa si vive como vive, no importa si no le honra, no importa si no obedece su palabra, total Dios lo ama y es lo más importante. Eso ya se está dando en el mundo. Y eso es una señal para que usted esté atento, porque el día del Señor está cerca. La apostasía se está dando, hermano. Y la manifestación, y muchos dicen, muchos estudios de rabinos judíos, ya dicen que el anticristo o la manifestación del hombre de pecado, ya dicen que ya nació, ya vino. Y que simplemente está esperando el tiempo porque eres un imitador para tomar el lugar a más o menos a la edad de los 30 y tantos años, ¿no? Y ocupar el lugar de Cristo. Como le digo, hay muchas cosas que se están dando y es importante estar pues estudiando la palabra para no ser sorprendido. Ahora, y usted seguro que también tendrá esta misma inquietud, pero Señor, ¿cómo va a ser esto posible? Y yo quiero que esto no es un pensamiento nuevo, sino que esto también se preguntaban los discípulos de Jesús. Señor, ¿qué señales habrá? ¿Cómo yo puedo saber si está cercano o no? Miren lo que dice Mateo capítulo 24, verso 3, la parte final del versículo 3, ¿no? Que dice, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo capítulo 24, verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ya la gente comienza a decir, ¿qué señales? ¿No? ¿Cómo puedo saber si está cercano o no? Y miren lo que dice Mateo 24, 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era el pecado en los días de Noé? ¿No había pecado? Había pecado y en gran magnitud. Te pregunto, ¿hoy en la tierra hay pecado? En gran magnitud. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando esto habla acerca, dice que antes del diluvio la gente estaba pues comiendo, bebiendo, ¿no? O sea, vivía simplemente para el estómago, ¿no? Y para la diversión. Y luego dice casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significaba eso? Que la gente tomaba una mujer, lo dejaba, o tomaba un hombre, lo dejaba y se iba con otro y así. Les pregunto, ¿eso está ocurriendo en nuestro tiempo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro tiempo? Las estadísticas lo dicen, más del 60% de nuestra nación no tiene padre o no tiene madre. No porque esté muerto, sino porque simplemente han formado otros hogares. Y esa es la realidad. Ahora, hasta el día dice que en que Noé entró en el arca. ¿Qué significa esto? Que el arca de Noé no se construyó en un día, sino que hubo más de 100 años en el cual este hombre trabajó construyendo el arca y diciendo que iba a venir el diluvio y la gente no le creyó. Ahora, en nuestro tiempo la iglesia del Señor también trabaja y les predica a las personas y les dice estar preparados, vivir en forma diligente, sabiamente, en santidad, en honra, en justicia. Porque para muchos, y vuelvo a repetir esto, los cristianos, esto no debería sorprendernos, pero dice la palabra que en el libro de Mateo también, que llegará el momento en que el Señor separará, dice, a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y a aquellos que están a la derecha dirá, entrad a la morada y al descanso eterno de mi Padre, que ha sido preparado para ustedes. Pero a los de la izquierda le dirá, apartados de mí, malditos, no os conozco. Y eso habla para la iglesia. Porque muchas veces no estamos preparados o no somos conscientes de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Entonces, por lo tanto, la palabra va a tener que seguir siendo predicada hasta que llegue el momento, ¿no?, en que todo esto ocurrirá. Por eso es que, hermanos, les volvemos a repetir, Cristo viene pronto. ¿Y sabe lo que significa cuando yo digo Cristo viene pronto? En realidad estamos diciendo, nuestro Rey llega ya. La palabra viene es la palabra en griego parousia, que significa justamente la presencia o la llegada del Rey. Ahora, Jesucristo, ¿qué dijo? Mi presencia irá contigo cuando Él venga, todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa? Que Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Que es la venida del Señor está más pronto de lo que tú y yo pensamos. Mira, que su presencia está con nosotros, no se ha ido. Está con nosotros y está en medio de nosotros. Por lo tanto, hay que ser diligentes con esto. Ahora, yo también quiero que usted sepa que no existe ningún versículo en la Biblia que diga que Jesucristo va a venir en secreto. Porque una de las cosas que en este tiempo se está predicando es que Jesús ya vino solamente para los escogidos y está en tal lugar. Y no hay mayor difusión. No, porque ha venido así camuflado, ¿no? Iglesia, el Señor no va a venir en secreto. Él lo va a hacer, dice, en una manifestación gloriosa que toda la humanidad lo va a poder ver. Y la iglesia del Señor tiene que estar listo. El sexto punto. Los creyentes ya muertos volverán con Cristo, dice. ¿Qué significa esto? Que al morir un creyente, ¿ya?, el espíritu del creyente inmediatamente vuelve a la presencia de Dios. No es que se quedó el espíritu y el cuerpo en el mismo lugar, no. Sino que dice que el espíritu vuelve inmediatamente con el Señor y el cuerpo descansa. Aunque muchos dicen muerte es el final de la existencia, no. Por eso que la Biblia dice, y los que descansan, o los que duermen. Porque si están dormidos, ¿qué significa? Que van a despertar, pues, ¿no?
Entonces dice la palabra de Dios que están en la presencia de Dios y que ellos volverán con Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios. Cuando usted compra algo, ¿no? Y usted tiene un papel que certifica que usted compró. De repente usted compró un auto, lo dejó afuera y se lo llevaron. Y al cabo de un día, usted se da cuenta que está en tal lugar. ¿Qué hace usted? Va y lo reclama, ¿sí o no? Y le van a pedir, a ver, demuéstrame que es tuyo. Y usted va a llevar sus papeles y va a decir, no, ese verdaderamente es suyo. Y tiene usted toda la autoridad para reclamarlo. Bueno, la palabra de Dios dice que también tú y yo hemos sido comprados con precio de sangre. Y que hay una marca que Dios nos ha puesto a nosotros que nos indica que somos pertenencia del Señor. Y que nadie más puede reclamarlo, solamente el Señor. Juan 11:25, Jesús dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. ¿No? Por lo tanto, dice la palabra de Dios que habrá un suceso extraordinario donde las personas que están en Cristo, dice, van a resucitar. 1 Tesalonicenses 4:14 también dice, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren lo que dice la Escritura. Importante nuevamente esta palabra. Porque si creemos, ¿qué es creer? Es tener fe. Si tenemos fe en que Jesús murió y resucitó, así también dice traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿no? Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. No es suficiente que se diga yo creo en Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la Biblia también nos dice que los demonios también creen en Dios, pero no le obedecen. Entonces la diferencia entre un cristiano verdadero es que obedece. Y un demonio no obedece. Si creemos, entonces pues obedecemos a la palabra. Desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya esto se anunciaba, no solamente en el Nuevo Testamento. En Judas, el único capítulo de Judas que está escrito en la Biblia, en el verso 14 del capítulo 1 que tiene, dice lo siguiente: y de estos también profetizó Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Aquel que fue llevado en vida a la presencia de Dios, el séptimo hombre del linaje después de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Hablando acerca de que Dios pues ya en una visión se revelaba desde aquel entonces a la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo punto dice, Cristo viene con gran voz como de trompeta, como la trompeta de Dios, y se manifestará también como la luz de un relámpago en medio de un tiempo de mucha convulsión. ¿Qué significa esto? Que la segunda venida de Jesús será un evento muy ruidoso y glorioso a la vez. Mateo 24:31. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Habrá un tiempo en el cual que el Señor enviará, dice, a sus ángeles a reunir a sus escogidos. Ahora, no solamente de Israel, sino dice de todas partes, de todos los confines de la tierra. Así que no solamente pensemos que somos poquitos, somos una gran multitud que día a día crece porque somos impactados por el poder de la predicación de la palabra. Cada día se añaden almas y sus nombres son escritos en el libro de la vida porque aceptan a Jesús por la predicación de la palabra. Así que, iglesia, estemos atentos, no descuidemos nuestra labor evangelística, sino prediquemos el evangelio en todo tiempo, en todo momento. 1 Corintios, capítulo 15, verso 52. 1 Corintios 15, 52. Dice que este hecho ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hay algo que es importante. Cuando se habla de la resurrección de los muertos, muchas veces pensamos en un cuerpo corporal como el nuestro. Cuando Cristo resucitó y se manifestó también a sus discípulos, Él tenía un cuerpo similar al nuestro, pero totalmente diferente a la vez. Porque cuando Él entró, dice, Él se manifestó, las habitaciones estaban totalmente cerradas. ¿Qué significa eso? Que Él pudo atravesar paredes y llegar a ese lugar. Porque Él tenía un cuerpo, ¿qué cosa? Glorificado. Un cuerpo que había sido, dice, transformado de lo que era corruptible a incorruptible. Ahora, los muertos en Cristo también van a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, y aquellos que hayan quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, tampoco vamos a poder recibirle con este cuerpo normal. Sino que en ese proceso de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo va a ser también, dice, transformado. Porque es necesario que lo corruptible salga de nosotros y se nos sea dado una vestidura incorruptible para poder recibir al Señor en su gloria en los cielos. El octavo punto dice que el Señor descenderá con voz de mando, y esto es algo importante. Primera Tesalonicenses nuevamente 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa esto? Que nuestra máxima autoridad, nuestro comandante en jefe, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de toda la creación, viene y Él es nuestra máxima autoridad. Y por lo tanto dice que Él viene con voz de mando. Cuando Dios suelta una palabra, hermanos, no hay nada que lo pueda contener. Todo se cumple. Ahora, si uno analiza esta parte, ¿por qué si Dios suelta una palabra todo se cumple? ¿Por qué muchas veces no ocurre en nosotros? Jesús lo dijo cuando regresó nuevamente a su aldea, a Galilea. Dice la Escritura que y no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. Pero Dios sí tiene fe. Por eso dice que todo fue hecho por el poder de su palabra. Porque Él dice y las cosas ocurren. Cuando Jesús viene por segunda vez, vendrá también en esa misma autoridad y poder. Génesis capítulo 17:1b dice: yo soy el Dios Todopoderoso. E inmediatamente te dice: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y en Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder se me ha sido entregado en el cielo y aquí en la tierra para que se ejecute. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados y estar atentos. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy, el noveno punto, es que Cristo viene con poder y gran gloria. Ya no viene como el rey humilde, ¿no? Que vino montado en un pollino. No, ya no viene como ese rey, sino que la Escritura habla que Él vendrá montado en un caballo blanco, y eso habla acerca de realeza, autoridad y poder. Mateo 16:27 dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. O sea, ya no viene para salvar a la humanidad, sino que dice, ahora viene para juzgar a la humanidad y dar a cada uno según su obrar. A los que creyeron en su palabra, las recompensas, y a aquellos que no creyeron en Él, menospreciaron la palabra, su juicio. Mateo 25:31. Mateo 25:31.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora, no cualquiera se sienta en un trono. Trono significa autoridad, ¿no? Y los tronos estaban diseñados para los reyes. Entonces dice que él se sentará en su trono para juzgar a las naciones. Marcos 13, 26. Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cristo viene con gran poder y gloria. Ahora, qué importante es que nosotros los creyentes de este tiempo entendamos esto, hermano. Porque esto debe ser, como algunos dicen, mi motor y motivo para predicar el Evangelio. Porque muchos decidirán creer en Jesús por la predicación de la palabra, por el testimonio que usted dé, porque usted visite a aquel que tiene una necesidad, visite a algún enfermo, predique, provea, ayude. Esas personas van a ser alcanzadas porque viene un tiempo en el cual la gracia del Señor se está derramando en una magnitud, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia tiene que estar entendida que ella no viene como el Salvador de la humanidad. Cristo viene para juzgar. Y así como usted recibió la misericordia y ser librado por la gracia, eso nos debe mover a nosotros para que otros sean alcanzados. Porque no es decir, yo ya soy salvo, ¿no? El resto no me interesa. No. Tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha encargado. La palabra de Dios es clara. Dios viene a juzgar a los pecadores. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Escuchen lo que dice la palabra. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, quiere decir que eso no es cosa de un momento, sino que dice la palabra de Dios, dice, los cuales sufrirán, dice, pena eterna de perdición. Yo creo que usted, si tiene un familiar, un amigo, un pariente, usted no quiere que él se pierda, ¿sí o no? Ahora, no es simplemente decir, es que yo no quiero. No, pues. No necesitamos de buenos deseos, necesitamos accionar, porque la fe sin obras es muerta. Si tú no quieres que él se pierda, hable de Cristo. ¿Se va a molestar conmigo? No interesa. Pero la palabra de Dios es bien clara. Si él no recibe a Jesús, su perdición, dice, será eterna. Pero yo ya por lo menos cumplí y le hablé. En aquel entonces, ¿qué hacían? Dice, cuando juzgaban a una persona y esa persona recibía el juicio, venía la autoridad y se lavaba la mano y decía, soy libre de la sangre de esta persona. Y se expiaba de cierta manera. Entonces, de la misma manera, cuando usted predica el Evangelio, usted está limpiando sus manos de la sangre de una persona. Porque esta persona necesita conocer el mensaje de Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en el libro de Tito nos dice a nosotros que los hijos de Dios aguardamos con esperanza, dice, y no una esperanza cualquiera, dice, una esperanza bienaventurada. Y hemos dicho que a los que Dios ama, a los que Dios escogió, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en esos momentos de aflicción, aún en esos momentos de dolor, aún en esos momentos de pérdida. Cuando parece que todo fuera negativo, Dios está trabajando, hemos dicho, y está trabajando para nuestro bien. Porque los planes de Dios son perfectos, son mejores que los nuestros. Y nosotros debemos vivir en la seguridad de su palabra. Ahora, ¿por qué? Porque si usted persevera, y esa palabra es importante, las recompensas son para aquellos que perseveren hasta el fin. Porque hay personas que, pero yo ya hice mi oración, yo soy salvo, ya Dios me dio, ya soy, no interesa, ya soy salvo.
La Escritura dice que los que perseveren hasta el fin. ¿Qué significa? Que usted tiene que batallar todo día. Y cuando uno persevera hasta el fin dice, vamos a participar de la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que yo participo de esta manera? Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 1 en adelante, nos narra a nosotros de cómo es que usted puede participar de la gloria venidera o estar seguro de que usted va a tener parte en la gloria venidera. Nos dice que debemos de apacentar la grey. La palabra apacentar significa cuidar. La palabra apacentar significa proveer. La palabra apacentar significa darle seguridad, darle conocimiento, herramientas. ¿Para qué? Para que ellos también puedan tener la misma convicción de fe. La Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la misma unidad del conocimiento del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros dice que debemos de alcanzar este estado, ¿no? 1 Pedro capítulo 5, verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. No habla simplemente ancianos de edad, sino ancianos en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hay una gloria que Dios va a revelar a cada uno de nosotros. Y esa gloria que se revela llega en los momentos en cuando uno muchas veces está pasando aflicción. Esa gloria se revela y tú vas a poder, en vez de vivir enfocado en el dolor, en la angustia, vas a comenzar a sentir el gozo de saber de que estás sirviendo a Dios y padeciendo en lo mismo que Jesús padeció por otros. Porque el Señor vino a entregar su vida por el bienestar de otros. Tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Hermanos, cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú das un kilo de arroz o algo para los niños del albergue o provees para los juguetes, todo eso, hermanos, es necesario para que tú seas parte de esa gloria venidera, porque servimos a Dios y cuidamos a la grey de Dios, como dice su palabra, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Nuevamente, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos, los que creyeron. Segunda, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice que cuando Él venga, tu gozo y mi gozo va a ser muy grande. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de decir, mira, oye, yo le prediqué a aquella persona. Mira, esa persona recibió a Cristo conmigo. Esa persona llegó a la iglesia, yo lo saludé, yo le di la bienvenida. O de repente, mira, yo ofrecí algo para la ayuda de esta persona y hoy ya está aquí en este lugar. Porque tú y yo no sabemos, hermano, que cuando nosotros sembramos, ya ponemos la semilla, pero dice la palabra que uno es el que siembra, otro es el que ciega, otro es el que cosecha. Pero el crecimiento lo da Cristo. Pero en todo eso tú y yo tenemos participación. Y como tenemos un Dios que es justo, dice, no nos dejará sin nuestra recompensa. Por eso es importante que nosotros sirvamos. Porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Hermanos, por nuestro testimonio a otros es que seremos participantes de la gloria venidera de nuestro Señor. Por eso la Escritura nos dice, iglesia, presten mucha atención en esto. Poned la mira en las cosas de arriba. Sí, alrededor nuestro hay inseguridad, hay temor, hay angustia, hay zozobra. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor que no debemos poner la mira en las cosas del mundo, sino pongamos la mira en las cosas de arriba. Porque de Él viene todo. Sueños, anhelos, deseos, promesas de que te va a ir bien, que vas a estar sano, de que vas a ser próspero. Todo viene de parte de Dios. Pero si tú comienzas a mirar tu angustia, tu necesidad o los problemas que están ocurriendo, eso te va a robar la fe, te va a robar la esperanza. Y por lo tanto vas a vivir en angustia. Por eso la recomendación es poner las cosas, dice, la mirada en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, verso 4. Ya con esto voy terminando. Colosenses capítulo 3, verso 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida,
se manifieste entre vosotros, también seréis manifiestos con Él en la gloria. Cuando Cristo, nuestra vida, dice, se manifieste, también tú y yo, dice, seremos manifestados juntamente con Él. Porque fiel es aquel que ha prometido su palabra. Miren lo que dice la Escritura. Si somos hijos, también somos, ¿qué cosa? Herederos. Y si somos herederos, dice, somos también coherederos, ¿no? Con Cristo de Dios. Romanos capítulo 8, versos 8 al 19, y con esto terminamos. Póngase de pie, por favor. Romanos 8, versos 18 y 19. Ser cristiano nunca fue fácil. Si Cristo, siendo Dios mismo, no la tuvo fácil. La Biblia nos relata la historia de los mártires de la fe. Tampoco la tuvieron fácil. ¿Por qué pretendemos nosotros creer que nuestra vida va a ser fácil? Pero frente a todo eso, vino una palabra de parte de Dios a nuestra vida que dice que no debemos tener miedo, porque Cristo venció al mundo. Y si nosotros descansamos en la promesa del Señor, estaremos bien. Dice Romanos 8, versos 18 al 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, dice que lo que usted y yo podamos estar atravesando en este tiempo no se compara en nada, dice, a la gloria venidera, al simple hecho de que usted esté delante de la presencia de Dios, deleitándose por la eternidad con Él. Su palabra dice que lo que hoy vemos no dejará ni siquiera vestigio o sombra de dolor o angustia, porque la presencia de Dios lo llenará todo en nuestra vida. Por eso es que cuando un cristiano entiende esto, toman lo que inmediatamente el verso 19 nos dice, que hay un lugar, hay una tierra, hay personas que están esperando que alguien les predique, que están esperando que alguien los visite. Hay en hospitales en el cual hay personas que están ahí solas, nadie los ve, nadie les dice nada, nadie les alcanza un vaso de agua. Hay gente que está en los penales, hay gente que está en las calles, hay niños que están en estos centros que el Estado tiene o lugares particulares, que están esperando de que alguien vaya y les predique de Jesús. Que alguien le diga, mira, ¿sabes qué? Aunque tu padre y tu madre te rechacen, el Señor no te rechaza. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor ha venido a tu encuentro porque te ama y tiene planes maravillosos para ti. Para eso el Señor te escogió. Para eso el Señor nos ha regalado un día más de vida, para poder seguir haciendo la obra y la voluntad de Dios y manifestar su gloria aquí en la tierra. Así que, hermanos, somos portadores de la gloria de Dios. Y la forma de poder demostrar que somos portadores de la gloria de Dios es cuidando la grace del Señor. Hay un pueblo que está dolido. Hay una iglesia que está sentida. ¿Y cómo cuidarán de otros si están heridos? ¿Cómo cuidarán de otros si están afligidos? Por eso que el mensaje de Jesús es para nosotros primeramente. Y su palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y atribulados, que en mí hallaréis descanso. Padre, oro para que en el nombre de Jesús tú te reveles, Señor, como el Dios Todopoderoso para mis hermanos y mis hermanas. Tú eres el Dios perfecto que está en perfecto control de todo, Señor Dios, Padre. Señor, suple lo que tengas que suplir en la necesidad de la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta hora. Yo te pido un milagro creativo, Señor Dios, una respuesta tuya, Señor, en tu santo nombre, oh Jesús. Muéstrate, Señor Dios. Abre nuestros ojos espirituales
para que, Señor, aprovechemos bien el tiempo para traer a otros a tu luz admirable, Señor Dios. Porque hemos entendido que tú no quieres que ninguno se pierda. Úsanos, Señor. Así dígale usted con su propia palabra: úsame, Señor. Permíteme ganar un alma para Cristo. Una persona, Señor. Cada día, una persona, Señor Dios. Padre, oro en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo para que esta palabra sea depositada en sus corazones y produzca el fruto que tú tanto deseas. En Cristo Jesús, la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.